nosotros, 마음으로 llenos de 복음을 전할 수 esperanza. 있도록 También 시인들도 que Dios nos 찾으셔서 ayude con mismo 복음을 corazón 이루게 sentido para 해주시기를 anunciar el So we Evangelio. ask that your Lord will guide the hearts of all the pastors who are attending the CLF to become one-hearted. 저들은 이 시간에 상막 아카데미를 하고 있습니다. We are Durante continuing on esta with the semana Tabernacle estamos Academy. compartiendo sobre el 한꺼번에 tabernáculo. 다 얘기할 수는 없지만 No 상막 podríamos 속에 담긴 compartir todos 그리스도가 los 너무 temas. 우리들의 마음을 되게 합니다. And that talks Cada about palabra all llena en put nosotros nos Christ trae that is cosas in the grandes. tabernacle, making our hearts filled. 여러 가지 모양이나 수치나 또 용도에 따라서 나눠지는 주님의 마음을 우리가 잘 배울 수 있도록 도와주시기 Que Dios nos ayude The Lord will help us learn about the different hearts. a aprender cada significado de números, qué tamaño, qué posición. Te encomendamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 출애굽기 27장 Éxodo capítulo 27, vamos a ver. Éxodo capítulo 27. 출애굽기 27장 Éxodo capítulo 27, 3절 한 절을 읽겠습니다. el versículo 3. 재를 담는 통과 부삽과 Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, hasta todo su utensilio de bronce. To receive its ashes, and its shovels, and its basins, and its forks, and its fire pans, and you shall make all its utensils of bronze. 이스라엘 백성들이 이제 하루에도 수없이 많은 분들이 사막에 제사를 드리러 옵니다. Durante el día, mucha gente había venido al tabernáculo para ofrecer su ofrenda. Obviamente ellos traían sus ofrendas, 그러면 이제 어떤 분은 ovejas, cabras, 어떤 분은 속죄제도 드리고 o alguna persona también le ofrecía también la ofrenda por la paz, la ofrenda por el pecado, 가까워지는 시간을 y ellos tenían un tiempo a acercar con Dios. 근데 이제 이렇게 제사를 드리다 보면 Durante ellos ofrecían la ofrenda, 죄가 많이 남죠. siempre ellos tenían la condenación del pecado, 또 고기를 옮길 때 또 쓰는 또 대야나 또 갈고리 이런 것도 있어야 되고 y también cuando ofrecía la ofrenda por el pecado, 필요하다는 얘기죠. también necesitaba diferentes utensilios. 이런 도구 속에 담긴 영적인 의미가 또 아주 새롭습니다. Pero muy interesante el significado de los utensilios. 우리가 이 구원을 받고 예수님 안에서 이렇게 사는데요. Después de entender el Evangelio, estamos viviendo en Cristo Jesús. 교회 안에서 우리가 복되게 산다는 것이 얼마나 지상에 살면서 축복인지 모릅니다. Sería una gran bendición que nosotros estamos viviendo bien en la cobertura de la iglesia. 이 교회 안에도 여러 이제 은사가 있습니다. Cuando miramos a los miembros de la iglesia, cada hermano tiene sus dones. Una persona tiene el don para servicio. Hay mucha variedad de los dones de Dios. 직분도 있습니다. También adentro de la iglesia hay cargo, ¿no? 이런 이제 직분들이 또 교회의 성도들을 예수님 안에서 세우는 일들을 하도록 Obviamente, cada su función o el cargo en Cristo Jesús y establece 이런 역할을 할 것에 대해서 성막을 통해서도 가르쳐주고 있었습니다. los miembros de la iglesia. Por eso, a través del tabernáculo también nos ha enseñado cómo puede levantar. Romanos capítulo 12. 로마서 12장에 보면 Romanos capítulo 12 dice, el versículo 3. 로마서 12장 3절 Romanos capítulo 12. 13절까지 이제 그 직분 은사에 관한
el versículo de 3 al 13 está hablando 우선 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. sobre los dones. El versículo 4 dice, 한 몸에 많은 지체를 가지고 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. do not have the same function. 예, 우리가 이제 이 한 몸에 많은 지체를 Obviamente, nosotros tenemos muchos miembros en un cuerpo, 가지고 있지는 않다. pero no todos los miembros tienen la misma función. Como igual manera, iglesia funciona así. 예, 그래서 이제 6절에 보면 Por eso el versículo 6, 6절에 보면 cuando observo el versículo 6, 거기에 이제 그 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르면 el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Aquí dice profecía 또 섬기는 일이 있고요. y también para servir, también enseñar. El versículo 8 exhorta 또 구제하는 자가 있고요. y también reparte, 긍휼을 베푸는 자도 있습니다. también preside, solicitud, misericordia. El versículo 10, 성도들의 슬것을 공급하며 손대지 말고 힘쓰라. 그랬습니다. aquí dice, los unos a los otros con amor fraternal. 많은 은사들이 있어서 Adentro de la iglesia hay varios dones de Dios. 신실하고 튼튼하게 세워나가는 Realmente, cómo establece los hermanos fielmente. 그래서 이제 중요한 게 뭐냐면요. Pero es una cosa importante es, 성령으로 거듭나야 됩니다. entonces primero debe renacer por el Espíritu Santo. 어느 그 목사님하고 이제 대화를 나누다 Una vez yo estaba conversando con un pastor 그 목사님이 좀 모르는 게 있었어요. y el pastor no entendía un punto. 이제 그 과거에는 우리가 이 죄인으로 태어나서 이 죄 속에 살지 않습니까? Antes nosotros nacimos como pecador y nosotros vivíamos. 이제 멸망을 Después de vivir en esa forma y cuando se muere, ¿dónde va? Va a ir al infierno, ¿no? 그래서 지옥에 갈 수밖에 없는 거예요. Entonces no había manera para ir al infierno. 이제 거기에서 구제받기 위해서 Para recibir esa salvación, ese rescate, ¿qué tiene que hacer? 구원을 받아야 돼요. Necesitaba recibir la salvación. Para recibir la salvación, 구원자가 있어야 되는 겁니다. obviamente necesita un Salvador. 있어야만 구원을 받죠. A través de un Salvador, la gente puede recibir la salvación. 고등학교 2학년 때 Cuando yo era un niño, 빠졌습니다. segundo grado de escuela primaria, yo había caído en un lago. 그래서 나가려고 하는데 Aunque yo quería salir, 나가지지는 않고 pero no podía salir. 자꾸 이렇게 가라앉는 겁니다. Realmente entonces me hundía, 수영을 못 하는 거죠. me sentía hundido más. 물이 자꾸 이렇게 들어가요. Yo no nadaba bien. 어머니를 부르려고 하면 있잖아요. Yo quería llamar a mi mamá, mamá. 쏙 들어가가지고 막자가 안 나와요. Entonces si ma entra el agua a mi boca, entonces ni siquiera podía llamarle a mi madre. Entonces yo pensaba, ay Dios mío, yo voy a morir. Yo estoy acabando mi vida. 그런 마음이 왔어요. Así llegaba ese corazón. 그래서 그냥 내가 물 속에서 그냥 이렇게 실수를 한 것 같아요. Yo creo que en el agua, así como me desmayé. Ya eso era todo. 근데 한참 지났겠죠? Después de pasar el tiempo, 제가 누구 위에서 이렇게 엎어져 있고 yo estaba acostado 누간의 등을 막 hacia boca abajo y alguien estaba empujando mi espalda y desde mi boca comenzó a salir agua, cual. Y si yo miento poco más, hasta salió los pescados de mi boca. Entonces así salía y plantas.
realmente me ayudaba para sacar el agua, ¿no?, en el estómago. Y me di cuenta, 그때 마침 군인 아저씨가 en aquel momento un soldado estaba pasando. Mis amigos le decían, soldado, ayúdenos, mi amigo está muriéndose. 그리고 이제 그 군인 아저씨 지나가다가 Entonces el soldado, cuando miraba, Mr. Soldier was passing by and he saw this little kid drowning in a pool. 그 군인 우통을 탁 벗고 y él quitó su vestido, y luego él me rescató, y luego y él me empujaba a mi espalda. Ya comenzó a salir del agua, estaba en el estómago. 나라에도 양숙이 있으니까 양숙이 네가 더 Aquí en su país también hay un motor para sacar el agua. Ejemplo, hay un motor, ¿no?, para sacar el agua desde de un hueco lleno de agua, como en misma manera de mi boca estaba saliendo el agua. 만나보고 싶어서 찾았지만 지금까지는 못 Yo lo buscaba para agradecerle, pero todavía no he encontrado. 그 구원자를 못 만났다면 Si no hubiese encontrado mi Salvador, yo creo que yo no podría estar en esta tarde junto con ustedes. Igual manera, 하나님 앞에 죄가 있으면 큰 죄든 작은 죄든 이건 절대적으로 지옥이에요. realmente si una persona tuviera el pecado pequeño o grande, absolutamente va a ir al infierno. Ay, si yo había cometido unos pecados pequeños. 하나님은 큰 죄, 작은 죄를 따지지. Dios no tiene interés el pecado grande y pequeño. 하나님은 거룩하시기 때문에 Dios es santísimo. 작은 죄가 있어도 거룩을 파괴시키고 Ya una persona tuviera un pequeño muy pequeño, 죄가 있어도 거룩을 파괴시키는 것은 y también o el pecado grande pequeño destruiría la santidad de Dios. Por eso, como el país santísimo jamás podría aceptar que alguien tiene el pecado en su corazón. 아주 깨끗하고 거룩해야 돼요. Y por eso tiene que ser santísimo ante Dios. 우리는 출생하면서부터 죄인인데요. 뭐. Pero desde el humano nacimiento es el pecador. 죄로 인하여서 세상 살다 보니까 수없이 많은 죄가 또 발생하죠. A través de su nacimiento, mientras también viva en este mundo, comete muchos pecados. En esa condición se muere. 하나님 앞에서 그대로 심판을 받아가 Entonces la gente, ¿dónde va? Si se muere, va a ir al infierno por el juicio de Dios. 그래서 하나님께서 야 인간 스스로는 얘네들이 이렇게 벗어날 수가 없구나. Por eso Dios y quería explicarle al humano a sí mismo no podía salir de esa situación. Por eso Dios envió el Salvador. 네, 우리가 지금 이제 성막을 배웁니다만 Ahora nosotros estamos estudiando el tabernáculo. 이제 이 제단에서 이제 속죄제를 드려요. Ahora nosotros estamos hablando sobre el altar del holocausto 보지만은 일회용입니다. a través de la ofrenda por el pecado, eso temporal. 기간이 1년 정도로 속죄받는 기간이 최고 길어요. Tal vez como máximo vigencia es un año. Un año no necesita hacer la ofrenda por el pecado. Después de pasar un año, 산 받으면 불안해서는 안 돼. otra vez tiene que hacer. Eso es una manera insegura. 그렇기 때문에 이렇게 소나 또 양이나 이런 걸로 너희들이 속죄제를 드려보지만 Y aunque el pueblo de Israel lo ofrecía 이거는 por la 오형이요 그림자 oveja y también por la cabra, eso es una sombra, no es cierto. 이 속죄양을 보내주시고 Realmente una cosa real es Dios enviará a su Cordero de Dios, se llama Mesías. 그가 오면 Si viene, 너희들의 모든 죄를 영원하게 해결해 줘. realmente solucionará todos sus pecados. 그래서 예수님이 정말 약속대로 이 땅에 2000년 전에 오신 거예요. Por eso Jesucristo vino al mundo hace 2000 años para cumplir su palabra. 그 예수를 믿는 거예요. Y por eso nosotros creemos en Él. 그 예수님이 이 땅에 오신 한 일이 뭡니까? ¿Cuál era la misión de Jesucristo en el mundo? 물론 오병이어의 기적을 나타내 Obviamente Él había hecho varios milagros, también a través de 5 panes y 2 pececillos. 암센뱅이를 일으켜가지고 También 5,000 personas comieron. También por el poder de Jesucristo levantaba un... 그런다고 뭐 천당 갑니까? Y también 죄를 해결받을 sanaba a muchos enfermos por medio de ese
mérito podría llegar al reino de Dios de ninguna manera. Jesucristo cargó todo el pecado del mundo 주고 인류의 죗값을 a través de la 영원히 muerte de Jesucristo. Desde la cruz para siempre Él solucionaba. 그리고 그분이 부활을 하시면서 Y por eso cuando Él resucitó, 내가 죽은 것은 너희들 때문에 죽었지 내가 죄가 있어 죽은 게 아니야 라는 것을 증거해 줬어요. realmente Jesucristo le mostró al humano. Jesucristo sí mismo murió por el pueblo, no por sí mismo. Obviamente Él es Dios y después de pasar el tiempo otra vez regresó. 우리는 그 예수를 믿습니다. Ya nosotros creemos en Jesucristo. 죄인으로 출생해서 평생 죄 짓고 살다가 지옥 갈 인생을 Ya realmente nosotros debemos haber ido ir al infierno, 예수님이 오셔가지고 pero a través de 끝까지 씻었다는 것은 la muerte de Jesucristo, Dios nos ha mostrado la obra de Él. Eso es la salvación. 죄가 없는 겁니다. Ya no hay 죄를 안 져서 No hay otra manera, ya no hay más condenación del pecado. ¿Por qué? Toda la vida nosotros pecamos, 우리 예수님이 세상 죄를 모두 해결해 준 겁니다. pero Jesucristo solucionó todos nuestros pecados. 그 공로 덕택에 A través de la misión de Cristo, nosotros podemos recibir el nuevo nacimiento. 자 여기 보면요. 자, Ya aquí cuando miramos, 2장 38절 한번 봐보세요. ya vamos a ver Hechos capítulo 12, el versículo 38. 사도행전 2장 38절에 보면 Hechos 2, el versículo 38. Evangelista. Evangelista. 예, 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사 Hechos 2, el versículo 38. Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 예, 여기 보면 죄 사함을 얻으라 했어요. Hechos 2, el versículo 38. Remission of sins, 그러면 성령을 선물로 받으리니 and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Recibiréis el Espíritu Santo como un regalo de Dios. 받으면 성령을 선물로 Después de recibir el perdón del pecado. Receive a resolution to the problems of your sin, then you will receive the Holy Spirit. 이것은 하나님이 우리에게 하신 약속입니다. Eso es como un regalo de Dios. 그럼 여러분 마음속에 홀이 막 Recibiréis el don del Espíritu Santo. 성령이 우리 안에 들어오시겠습니까? ¿Qué le parece si tuviéramos el pecado en nuestro corazón? ¿Cómo entraría el Espíritu Santo en nosotros? Es imposible. Él no puede entrar. 깨끗하게 씻어서 거룩한 뒤 우리 마음속에 Obviamente, después de haber recibido el perdón del pecado, Dios cree que ya no tiene más el pecado. Su Espíritu Santísimo puede entrar a nosotros. Así entrará. 그러면 우리 마음에 죄가 어떻게 한 개도 없이 씻어질 수가 있을까? Entonces, ¿cómo, en qué manera podemos limpiar todo nuestro pecado delante de Dios? Eso no es una persona cumple toda la ley. Solamente por la sangre de Cristo así puede. 예수님의 피가 세상의 모든 Solamente por la sangre de Jesucristo, 죄를 하신 겁니다. Jesus' blood is the thing that made all the sins being removed. solamente por la sangre de Cristo, la gente puede presentar. 우리가 의인이 됐다. Obviamente a través de la obra de sangre, la obra de Cristo, nosotros nos hicimos justo delante de Dios. Así Jesucristo hizo. Ya, él es mi sobrino. No es sobrino real. Ejemplar. Ejemplo, mi sobrino le gusta galletas. Entonces, él tiene mucha deuda. Fijado. Entonces, en una tienda $500. Y tienda B también $100,000. Y siempre así él dejaba mucho fiado. 그래가지고 외상을 하고 달아나가지고 이 상점 있는 데는 다니지. Imagínese ya, él había dejado mucho pago, entonces no podía ir más a otros lugares. El sobrino no tenía nada, pero el tío tiene mucho dinero. Entonces, y el tío estaba pasando tienda A, B, C, D. Ya le pagaba todo su deuda. Ahora mi pregunta es,
¿El sobrino tiene la deuda o no? Por favor, reaccione, responda. ¿Qué le parece? Si está vivo, reacciona. Está muerto, no reacciona. Muy, muy importante. 예수님이 우리 죄를 깨끗하게 해결해 주면 죄가 없는 거 아닙니까? Entonces, ya Jesucristo limpió todo nuestro pecado, ya no tenemos el pecado, ¿sí o no? 받으면 Y por eso a través de la sangre de Cristo, 내가 성령을 네 마음에 부어줘. entonces si usted recibe el perdón del pecado, yo le enviaré el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo dejó como un sello de Dios. Dios también dejará alguna firma. Ejemplo, en los Estados Unidos hace años había muchos ganaderos. Entonces el dueño, ellos señalaba a sus ganados la parte de trasero, ellos ponían algunas marcas, firmas. Entonces obviamente entonces ellos ya reconocían sus animales. Obviamente una persona había recibido el perdón del pecado desde su corazón. Entonces ya habrá recibido el sello del Espíritu Santo. Y por eso ellos conocen exactamente sus ovejas. Y por eso, 우리가 이 지상에서 사는 동안 mientras vivamos en este mundo, 여러 가지 이제 하나님의 일을 이제 할 수 있도록 은사를 베풀어 주는 거예요. Dios nos había dado los talentos en la iglesia para servir a Dios. 그 은사가 이제 오늘 로마서 12장에 나오는 33절에서부터 13절에 나오는 그 얘기를 내가 읽은 거예요. Realmente nosotros acabamos de leer ese dones. 그리고 이제 고린도전서 12장에 보면 Primera de Corintios capítulo 12. 12장에 보면요. Ya capítulo 12. 4절에서부터 Primera de Corintios 성경에 한번 읽어봅니다. de 1 al 4. Diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. There are diversities of activities, but Roma, Primera de Corintios capítulo 14, 1 al 4. one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, and to other faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another workings of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works in all these things, distributing to each one individually as He wills. 예, 여기 보면요. And as you can see here, 성령으로 말미암아 은사를 주셨는데요. A través del Espíritu Santo le había ofrecido 전하는 사람이 있다. los dones. Una persona habla muy bien, enseña. También una persona establece la bondad. Alguna persona tiene su norma, tiene mucha razón. Alguna persona tiene el don para enfermos. Entonces, con mismo poder ellos hacen 예언도 하고 영분별도 하고 la actividad. Algunas personas distinguen el espíritu, alguna persona 그래서 이제 교회 tiene diferentes capacidades. Por eso ellos se reúnen a establecer la iglesia. firmly established the church. 그러는 것처럼 And likewise, 그런 것을 Igual manera, 성막의 번제단에서도 가르쳐주고 있다. también a través del tabernáculo, también Dios nos enseña sobre la vida de creencia. 오늘 읽은 내용에 보면 출애굽기 26. Ya vamos a volver a Éxodo capítulo 27. 근데 이제 죄를 담는 통이 나와요. Ahora capítulo 27. 예. 그 소로 번제를 드렸다거나 Obviamente por el buey, 양으로 속죄제를 드렸다거나 por una ofrenda. 드리고 나면 Después de terminar la ofrenda, 불로 태우죠. y obviamente ellos queman todos los artículos. 태우면 뭐가 남습니까? Después de quemar, ¿qué quedaría? La ceniza, ¿no? 근데 죄를 어떻게 해야 되겠어요? Entonces, ¿y dónde podría echar en eso? 가지고 Obviamente tiene que
recoger esa ceniza, tiene que guardar. Porque si no hiciera en eso, obviamente si no guardara esa ceniza, por el viento todo se va. 마지막에 그 울타리가 이제 하얀 세마포로 이렇게 펜스를 쳤는데 Imagino, ¿no? La pared del tabernáculo es el material lino torcido. Obviamente por medio de eso podría ser todo entonces amarillo, esa pared. Obviamente entonces le dañaría la salud por medio de eso. 때문에 이 죄를 쓸어 담아야 됩니다. Obviamente ellos necesitaban recoger esa ceniza, como igual manera, 아무리 신령한 교회라 할지라도 aunque algún lugar estaba muy espiritual, 그 교회 안에는 허물이 있게 마련입니다. pero adentro de la iglesia hay defectos, debilidades. 사람들이 이렇게 모여서 살다 보면은 Cuando el humano se reúne como una sociedad, obviamente cada una persona tiene su debilidad. 또 그런 이야기들을 또 이렇게 입으로 이렇게 전해가지고 소문을 퍼지지 Y 않아야 되는데 obviamente entonces no debe haber hecho para rumorear, 퍼지는 경우들이 있어요. pero de vez en cuando también está hablando hasta rumor. 그래가지고 막 날라다니는 거예요 그 사람의 허물이. Y luego continuamente está volando también los defectos de otra persona. ¿Qué le parece? ¿Cómo se sentiría sus defectos y montaran un avión llegando a otro lugar? Todo lugar se convierte como un rumor. Aunque una persona no hablara, usted también igual, lleno de oscuridad, lleno de maldad. Así, sutilmente, así como le muestra que la gente contra la iglesia, contra el siervo. Ahora nosotros necesitamos echar los utensilios. Ahora aquí está escrito. 이 죄를 담는 통입니다. 이게. Ya vamos a ver entonces dónde puede recoger la ceniza. 고기가 탔으니까. Obviamente ya aquí está. 또 밑에 있는 나무도 이제 나무도 이제 죄가 됐을 거 아닙니까? Obviamente desde de allí ellos queman 그것을 이제 이렇게 담아가지고 y después de ofrendar 해야 되는 거죠. y luego ya guarda la ceniza de la ofrenda, tiene que mostrarle. Ellos tienen entonces ese cajón, 그런데 이제 뭐가 있냐면요. pero hay una cosa interesante. 이런 이제 허물들이 자꾸 발생하고 Ya así cuando ocurre los defectos, 이제 어려움을 주는 이유가 뭐냐면요. ¿y cuál es la razón que le traía entonces las dificultades? Adentro de la iglesia ya no hay comunicación. 허물을 자꾸 이렇게 날리게 됩니다. Entonces, y de repente, inconscientemente hablaría la situación de otra persona entre los hermanos, ejemplo. Si yo tuviera muy buena comunicación, 양만의 허물이 있다고 그래서 entonces aunque mi amigo tuviera sus defectos, 비난하면서 날리겠습니까? entonces no produciría los rumores. Mientras en el camino de Dios, muy importante tener la comunión. 저희 나라도 그렇습니다만 En nuestro país también igual. 우리가 이제 못 먹고 못 입고 가난하게 살았을 때는 Cuando nuestra época era pobre, no comía bien. 경제적으로는 가난했지만 Entonces, y muy interesante, económicamente 이렇게 끈끈한 사랑이 era muy pobre, pero entre los vecinos tenía muchas amistades. 없어도 같이 이렇게 나눠 먹고 Entonces, cuando no había, comía juntos, también apoyaba juntos, 또 격려해 줄 줄 알고 también le bendecía a sus vecinos, pero así vivía. 근데 이제 지금은 경제가 발전해가지고 Pero ahora ya está, normalmente están viviendo muy bien. Normalmente ya cada persona tiene su apartamento. Lógicamente debe estar cerca. Pero la gente vive en el apartamento, no sabe quién vive arriba, abajo. No sabe nada. 내가 너한테 아쉬운 소리 Porque mucha gente dice, yo no necesito pedirle la ayuda. 왜냐면 돈도 있겠다. Porque ellos tiene dinero, también tiene posición social, ya tiene todo. ¿Para qué yo voy a pedirte?
Ya yo tengo todo. Tampoco tú no necesitas pedirme. 그러니까 우리는 그냥 개인적으로 Entonces ya individualmente cada uno ya vamos a ver, vamos a vivir. No necesitas conocer a los vecinos. 이러면서 사람들이 있잖아요. En, 고립돼서 사는 경우도 en esa manera de otro, ellos así estaban viviendo. 회사를 가도 정말 마음을 끄잡아 내놔놓고 사귀는 사귐이 아니고 Aunque tuviera la reunión muy oficial, oficialmente conversa, habla, 친구는 많이 있어도 aparentemente hay muchos amigos, 손을 놓고 대화를 하고 사귀는 이런 친구들이 없는 겁니다. pero lamentablemente muy pocos amigos que podían hablar su corazón, su vida real. 하고 경제가 부강하면 생겨지는 인간의 마음의 이 결핍이라고. Acabamos de decir, eso es como una falta de valores después de crecer el nivel de 이걸 관계가 뭐가 좀 잘 나가면 y económica. 그 사람의 허물을 한번 보고 Ya después de pasar el tiempo, 나뉘는 거예요. cuando una persona mira los defectos de otra persona, está hablando, fulano me dice, menguano me dice. 이런 것들이 이제 Pero conforme pasa el tiempo, realmente causa más problemas de la sociedad. Entonces causa mucho problema. 회도 마찬가지입니다. Eso es igual que una organización igual. 제가 이제 이제 38년 전에 이제 이 신앙 훈련을 받게 됐는데요. Hace 38 años yo estuve en el seminario. 제가 교회를 다니면서 갈등을 느꼈던 것 중에 하나가 Yo iba a la iglesia, me causaba muchos problemas. 교회 안에서 목사님하고 장로님하고 Adentro de la iglesia, entre los pastores y el anciano peleaba tanto. 돈 가지고 싸우시더라고요. Y por medio del dinero estaba peleando. 또 이제 부정한 짓을 한 거예요. Obviamente también el evangelista había cometido error. Otra vez estaba peleando. 얼마나 심하게 싸우는 Estaba peleando, ¿no? Muy duro. 이제 방송국에서 카메라까지 대동했어요. Entonces ya desde de empresa de cámara vinieron, entonces para grabar todo, pelea. 또 교회가 Toda la iglesia. 옛날 목사를 지지하는 파하고 Adentro de la iglesia había dos grupos. Un grupo apoyaba al pastor anterior. 쫓고 Entonces ya vamos a echarlo. 자기들이 존경한 또 다른 목사님을 초청해 드려서 Ellos traían otro pastor. 두 파가 나누어서 싸우고 Adentro de la iglesia estaba peleando. 그러면서 이제 카메라로 해가지고 방송을 타가지고 막 Entonces a través de la cámara de canal de uno entró y grababa, luego lo soltaba. 이제 참 덕이 안 되죠. Mucha gente cree que el cristianismo tiene problemas. 그거요. Hoy en día, cada día está 왜 그러느냐? menos grupo de cristianismo. 목사나 장로나 이런 이 신도라고 하는 사람들이 모범된 생활을 안 하는 거예요. Porque lamentablemente los pastores, ancianos, miembros no vivían ante Dios. 신앙생활을 안 하는 거예요. Entonces no practicaba la vida de creencia. 예, 다들 마음속에 예수님이 계신다면 ¿Realmente Jesucristo está en nuestro corazón? 마음으로 대하고 살면 그럴 리가 있겠어요. Obviamente a través de Jesucristo si conversaría no causaría ningún problema. 교회는 다니지만 마음에 Pero hoy en día muchas personas se congregan pero no hay Jesús en su vida. 그 예수가 없고 뭐가 있냐? Entonces, ¿qué hay adentro del corazón? 뒤져보면 죄밖에 없어요. Adentro del corazón hay lleno de pecado. 죄인, Y el pastor también tiene el pecado, el anciano, 모두 다 죄인 투성이에요. ministro, etcétera. Todo tiene pecado. La gente pide perdón, perdóneme. 예수님의 십자가에서 너희들의 죄 내가 다 씻어놨다. Jesucristo nos decía desde la cruz, consumado es. 그래도 그 말씀 안 믿어요. Pero aún así no creía. 그래놓고 자기 속에 이 죄를 용서해달라고. Y luego la gente pide perdón, perdóneme mis pecados. 믿음 없는 신도들이 많아요. Por eso mucha gente no tiene esa fe en Dios. 그러다 보니까 교회 안에도 자꾸 파가 나눠지는구나. Por eso adentro de la iglesia se dividían las iglesias. 그래서 우리나라는 이 교회가요 파가 많아가지고 En el caso de nuestra iglesia, en el caso de la iglesia de Corea del Sur hay muchas denominaciones. 이제 그런 걸 너무 봐가지고 신물이 나요. Yo vivía muchos años con ese ambiente, no me sentía muy bien.
Realmente, ¿dónde estaría una iglesia que me explicara el Evangelio? 그래 38년 전에 우리 이제 박옥수 목사님을 Hace 38 años yo conocí al pastor. 복음을 딱 듣는 데 있잖아요. Cuando yo escuchaba el Evangelio, 야, 이 진짜 진리구나 이거. wow, eso es la verdad. 그래 맞아. 예수가 이렇게 Eso es así. Jesús murió por mis pecados, así Él solucionó todo. 죄 없이 깨끗하게 해놓으니까 천당을 가지. Realmente Jesucristo limpió todo nuestro pecado. Por Él la gente puede llegar al reino de Dios. Cualquier persona puede ir. 아, 제 귀가 막 뻥 뚫어지는. Entonces se abrió mis oídos. 아, 그때부터 성경이 뭐 Desde aquel momento yo quería leer la Biblia, 말씀을 듣고 싶고 quería anunciar el Evangelio. 또 막 말씀을 막 전하고 싶고 También yo quería compartir la palabra. 이런 마음이 막 일어나더라고요. 이제 중요한 게 뭐냐? Dios me ha dado ese corazón. Es importante. Ya una persona recibe el perdón del pecado, puede recibir ese utensilio. 들어오셔서 이제 많은 일을 하는데 Obviamente el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, hace muchas cosas. 교회 안에서 이 번제단의 죄를 담는 그런 일을 하는 것처럼 Y algunas personas simplemente dedican en la casa del Dios. 교회 안에 이 비난하고 어둠을 풍기고 다니는 사람들이 있단 말이에요. Adentro de la iglesia hay algunas personas que producen los rumores y también esparce la oscuridad. 잘 만나가지고 Entonces, si una persona se encuentra con don, ese tipo de persona tiene la comunión. 그래서 교회 안에 허물들을 다 쓸어 담아요. Entonces, él recoge todos los defectos, debilidades de la persona 마음을 또 이렇게 충만하게 해줘요. y luego también ellos le ofrecen a Jesús. 그래서 예수님의 마음으로 살아가도록 이끌어준단 말이에요. Por eso entonces Dios nos guía que nosotros viviéramos con el corazón de 그래서 Jesús. 이렇게 보면요. Por eso, 여기에는 그림이 안 나왔는데 aquí en ese mensaje nos sale. 내가 만든 PPT에는 뚜껑이 하나 있어요. 뚜껑. Entonces, aquí había una tapa. 재 담는 통에는 본시 뚜껑이 있어야 됩니다. Normalmente siempre debe tener una tapa. 담았는데 Y cuando nosotros echamos el pecado, pero si no hay tapa, entonces otra vez se volaría. Por eso sí o sí tiene que colocar. 다시 말하면은 내가 이제 우리 성도의 허물을 알고 있다. Es decir, ya yo conozco su defecto. 내가 이 허물을 딱 터뜨리면 Si yo hablara sus defectos, 친구가 이제 마음에 어려워져요. entonces y mi sobrino tendría graves problemas. 스스로 담고 있으면 Pero él sí mismo solamente guardara en eso, obviamente su vida de creencia muy débil se va a desmayar, ya va a causar el problema. 속에 있는 죄를 내가 다 쓸어 담았어요. Obviamente ya yo había recogido todo el pecado de ese joven. 이 형제 속의 마음을 충만하게 해줬어요. Luego yo le ofrecía por la palabra de Dios a su corazón. 형제는 나하고 교제하고 마음이 아주 유쾌해. Obviamente el hermano después de tener la comunión se sentía muy bien. 형제 허물을 내 마음에 담았어요. Pero ya todos sus defectos yo había aceptado. 내가 입을 다물어야 되니까 입을 열고 Entonces yo tengo que estar callado o tengo que anunciar el evangelio. Por favor, reaccione. ¿Está vivo? Entonces, ¿qué le parece? Si yo tengo que anunciar el trabajo de mi hermano, o yo debo estar callado. 뚜껑을 딱 닫아야 돼. Necesita una tapa. 그럼 이제 내 마음에는 이 사람 허물을 가지고 있죠. Entonces ya yo tengo el defecto de mi amigo. 또 다른 형제가 마음이 어두워요. También otro hermano tiene su defecto. 형제 마음에도 어두운 게 많아. Entonces cuando yo conversaba con él, en su corazón estaba lleno de oscuridad. Entonces otra vez yo guardaba todo adentro. 예수님의 마음을 또 넣어줬어요. Otra vez sí le entregaba el corazón de Jesús. Entonces, y el hermano estaba creciendo. 형제 허물도 알고 이 형, Pero ya yo conozco sus defectos, sus problemas. 자, 내 마음에도 이제 이분들의 허물들이 다 담겨 있어요. Ahora ya, adentro de mi corazón hay todo defecto de mis compañeros. Pero entonces en el caso mío, ¿cómo hago? ¿Cómo yo puedo entonces 그래서 이걸 갖다 이제 쏟아부어야 mis defectos también se aparecería? Por eso, después de llevar 영문 밖에
los utensilios, cómo recogía la leña después de quemar y lleva la ceniza. 예수님 십자가를 짊어지실 때 Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, 어디서 짊어지셨느냐? ¿dónde fue crucificado? 예루살렘 성 안에서 십자가를 진 게 아니고 Jesucristo no había sido muerto adentro 예루살렘 성문 밖에 de Jerusalén, fuera de Jerusalén. 골고다 언덕에서 십자가에 못 박혔다 이 말이에요. Había un camino hacia el Golgota, entonces de ese lugar fue diseñado y murió. 예, 제가 작년인가 재작년에 이스라엘 한번 갔는데요. Yo creo que hace 2 años yo había viajado a Israel 그 골고다 언덕이라고 하는 그 언덕을 한번 봤어요. y cuando yo estaba mirando, este es solamente camino Golgota. No era tan alto. 근데 이쪽에 보면은 바위가 막 깨졌는데 멀리서 이렇게 보면요. A un lado todo está despedazado, las piedras. 마치 그 해골 있잖아요, 사람 해골. Cuando la gente está mirando lejos, desde fuera de la ciudad miraba a Golgota, eso es como puede ver como un estilo de cráneo. 바로 거기는 예루살렘 성문 밖에 Obviamente Golgota estaba ubicado fuera de la ciudad. 번제단에서 나오는 이 많은 잿더미들을 Obviamente, entonces cuando salía todos los días de esa ceniza, 다가 쓸어 담아가지고 tenía que recoger todo. 쓸어 담아가지고 그 영문 밖에 골고다 언덕에다가 다 버리는 거예요. Entonces así ellos tenían que crucificar desde de 이제 품고 다니면 안 되잖아요. Golgota. No necesita llevar las cosas. 내 마음에 있는 것을 다 쏟아놓는 겁니다. Eso significa ya tiene que contar todo lo que tiene adentro de su corazón al siervo. 우리 예수님을 바라보면서 Y luego desde de 또 내 마음에 담는 겁니다. obviamente entonces después de guardar mi corazón y recogiendo, 사실은 이런 재받는 통의 모습은요. obviamente ese utensilio es un reflejo. Jesucristo así se cumplió como esa función. 모든 쓰레기들을 Jesucristo todos los pecados del mundo, all the garbage of this world into himself. 인류의 모든 죄악을 담았다 그 말이에요. entonces Jesucristo recogía todo el pecado del mundo. 십자가에서 못 박아 Luego de este cruz, así él murió. 주셨으니 He was nailed on the cross and all those sins were paid for. 사실은 죄 남는 통의 역할은 예수님이 하신 겁니다. Realmente ese utensilio que guarda la ceniza significa como la obra de Jesús. 예수님이 계신다는 것은 Usted tiene la luz adentro del corazón, significa 죄 남는 통 역할을 할 수 있는 그런 사람들이다. ya usted tiene la capacidad para recibir la gente. 예, 그래서 아무리 신령한 교회라도 Aunque 육신을 입은 인간들이 생활하는 곳이기 때문에 Aunque una iglesia muy valiosa, pero lleno de hombres, pero hay problemas y situaciones. 그 허물을 잘 담고 Por eso es necesario recoger todos los defectos, luego a través de la comunión. Y por eso en la iglesia necesita los hermanos que tienen dones. Realmente esa taza para recoger la ceniza también es un don. ¿Quién puede tener la comunión con los hermanos? Un día Noé tuvo bastante la bebida, entonces él no podía controlar. Por eso Noé, él entró a la habitación, él estaba durmiendo. Él tenía mucho calor, él quitaba todo, él estaba durmiendo desnudo. Entonces los hijos estaban afuera. Cam entonces entró a la habitación. Entonces su papá estaba durmiendo con desnudos, entonces le decía. Entonces el hijo, ¿no? El hijo debió haber puesto. Entonces Cam y le comentaba a Sem y Jafet qué estaba ocurriendo en la habitación. Mire, hermano, ya yo entré a su habitación.
Mi papá estaba durmiendo en su habitación, pero con desnudos. Wow, me siento avergonzado. 그러면서 이제 얘기를 한 거예요. Entonces, así en esa manera le comentaba. 이게 뭡니까? ¿Qué significa eso? 허물을 발설하는 그런 허물은 덮어줘도 되는데, 그죠? Ese tipo de debilidades puede, ¿no?, 나중에 이제 cubrir. 그걸 알았어요. Noé más adelante ya entendió. 그걸 알고 Noé ya comprendió en eso. Entonces le exhortaba muchísimo Cam. Entonces, tú vas a recibir la maldición. 예, 이것처럼 En misma manera. 성스러운 교회에 허물이 있는데 Entonces, adentro de la iglesia hay defectos, debilidades. 허물을 자꾸 입술을 열어서 자꾸 터뜨리게 되면 Entonces, cuando una persona, 하나님이 절대 그 사람 기뻐하지 않습니다. obviamente, entonces ya causa ese tipo de problemas, Dios no le agradecería. 그들의 허물을 이렇게 담아서 그 사람들을 세워주고 La voluntad de la iglesia recibe los defectuosos, 교회에 필요합니다. luego recoge toda su debilidad, sus problemas dentro de la iglesia. Amén. 두 번째는요, Ya es. 부삽이 나오는데요. Ahora está hablando sobre la paleta. 이거 정말 중요한 Y la paleta es un punto muy importante. 예, 부삽은 두 가지 일을 합니다. La paleta tiene dos funciones. 하나는 나무가 잘 타도록 해주고요. Uno es 하나는 재를 긁고 모아가지고 재통에다 담는 일을 합니다. entonces la paleta, uno es 교회 안에 이제 이런 일꾼들이 필요해요. adentro de la iglesia y necesita miembros como la paleta. Entonces necesita primero colaborar para que juega muy bien, para que se levanta y se llama, para que se crece el juego. Obviamente es necesario tener un canal para que tuviera suficiente oxígeno. Obviamente es necesario tener dos cosas. 예, 이게 이제 부삽인데요. Uno es entonces suficiente oxígeno para que se quemara todo. 한다는 게 뭐겠습니까? Entonces, ¿qué significa entonces cómo se quemaba positivamente? Eso, cuando observamos en la iglesia, 교회 안에서 복음의 역사가 일어난다. entonces sí hay una obra del evangelio adentro del colegio. 이번에 이제 우리가 여기 CLF를 이제 일을 해보는 건데요. Ya primera vez nosotros estamos haciendo ese evento. Ya nosotros no solamente compartimos el evangelio, vamos a ya compartir esa palabra con los ministros. Cada año, en septiembre, octubre, nosotros hacemos como un turno de cantata navideña. Obviamente cuando viajamos, más o menos 2 meses, 3 meses están haciendo cantata navideña. Obviamente los cristianos de los Estados Unidos, ¿cómo le gustan ese programa cantata navideña? Entonces los asiáticos, entonces, ¿qué va a cantar? ¿Qué va a hacer? 아니 근데 와서 이분들 하는 걸 보니까 Pero cuando ellos miraban el evento, 이 미국 사람 못지 않는 거예요. entonces y la actitud y el corazón norteamericano también está muy abierto. 음악 측면이나 조금도 손색이 없는 거예요. Entonces ellos siempre también nos apoyaban. 사실 우리 크라샤스 합창단은요, En el caso de Coro Gracia, 전 세계에서 클래식 음악계에서 이 랭킹 1위를 한 바가 있습니다. ellos habían recibido un gran premio, como si fuera como olímpica, 합창을 잘하는 y ellos recibieron ese premio tan grande. 그때 이제 우리가 칸타타를 할 때 각 도시에서마다가 엄청난 En aquel día, cuando nosotros realizamos cantata navideña en diferentes ciudades, mucha gente nos ha respondido. En aquel momento, los pastores de los Estados Unidos nos ayudaban totalmente. Cuando ellos miraban en eso, estaba tan contento. 그 목회는 너무 고마워가지고 우리가 모았어요. Entonces yo estaba tan agradecido por la ayuda. 우리 한국에 이제 우리
Luego entonces yo los invité, los pastores, cuando mi pastor, cuando llegó allí, los pastores que también le conocían al pastor Park. 깜짝깜짝 놀라는 거예요. Entonces, una noche el pastor Park le explicaba 문이 펑펑 열리는 거예요. de repente cómo se abrían las puertas del evangelio. 미국에 있는 이 목회자분들이 막 이제 우리하고 Muchos pastores de los Estados Unidos como también quieren trabajar junto con nosotros. En Sudamérica, África también igual. 예. 그래서 많은 나라에서 목회자분들이 Entonces, en diferentes países 이렇게 이제 우리 복음을 듣고 굉장히 había escuchado el evangelio y estaba tan contento. 그리고 이제 이것이 옛날 D.L. 무디 때나 Eso es la época de Del Moody. 이런 분들이 그때 이 왕성한 복음을 전했었는데 En aquel momento ellos también anunciaban el evangelio, 이 복음의 시간이 지나면서 pero conforme pasa el tiempo, lamentablemente había perdido la esencia, así como se alejaba del evangelio. 그냥 관속에다 넣어버리는 Y algunas personas también tomaban el evangelio y estaba metido en un ataúd. 동양에 계신 우리 박국수 목사님 오셔가지고 메시지를 전도하는데 Y un día el pastor Park, que vino de Corea, él vino aquí, 메시지가 살아있는 거예요. y entonces el mensaje estaba vivo. 그래서 함께 하고자 하는 분들이 막 생기고 Por eso varias personas también 그래서 우리가 이렇게 한번 처음을 한번 가져보자. nos recomendaron primera vez, nosotros preparamos así. Y yo estoy muy agradecido, los pastores han venido. 이런 일들 한번 보십시오. Ya, por favor, ya veamos. 이렇게 성령의 불이 잘 탈 수 있도록 이런 행사를 만들고 Ya, realmente el fuego del Espíritu Santo que se crece más, nosotros podemos tener esa reunión entonces a través de cantata navideña, a través de gran campaña evangelística, a través de retiro, entonces a través de CLF. Eso es como la paleta, función de la paleta. 이렇게 일을 만들어내는 사람들이 필요합니다. Entonces en la iglesia necesita alguien así como levanta el trabajo. 일을 만들어내는 사람이 필요한 거예요. Entonces en su iglesia también necesita alguien para cumplir. 이런 이제 일꾼들은 항상 앞서 나가죠. Siempre los líderes están caminando adelante. 교회 안에서도 이렇게 앞서서 일을 진행해 나가는 사람들이 필요한 거예요. Adentro de la iglesia también necesita caminar adelante. 그런 것은 이제 이 교회 안 목회자들이 또 이제 발굴하고 만들어내야 해요. Realmente ese tipo de tarea muy importante para los trabajadores, para los miembros. 그리고 이번 한 주간 저도 이제 한 Durante ese día yo vine de Corea 내가 이 진행하는 것을 많이 보고 y cuando yo observo cómo el proceso de la reunión, el Espíritu Santo está trabajando fuertemente. 근데 미국에서도 이제 이분들은 출퇴근 하시더만요. 200명의 목회자들이 지금 이게 참석하고 계세요. Solamente en Nueva York más 200 pastores están participando. 또 목회자님들이 이렇게 복음을 듣고 구원받는 역사도 일어나고 También a través de los pastores, cuando la gente escucha el Evangelio, entendió. 주님을 만나가지고 너무 마음이 뜨거워. También ellos, después de haber encontrado con Cristo, están tan felices. 야 이건 성령이 하시는 일. Wow, eso es la obra del Espíritu de Dios. 할수 있는 일이야. Eso el humano no se puede hacer en esa manera. 이렇게 이제 이런 일을 하는 자가 이제 뭐냐 부산이 하는 겁니다. Entonces, así, 그래서 이제 우리 이제 한국에서는 옛날에 우리가 전도를 할 때 hace muchos años nosotros anunciábamos el Evangelio. Nosotros pagábamos mucho afiche en diferentes lugares. Vamos a realizar gran campaña. Pero conforme pasa el tiempo, 포스터를 붙이니까 대한민국 국민들이 싫어해요. entonces en Corea ahora, cuando nosotros pusimos afiche, la gente no le gusta. Yo le entregaba el volante a las personas en la calle, la gente también no le gustaba. 근데 근간은 어떻게 하느냐? Imagínense, la misión también se cambia. 이렇게 막 모임을 대대적으로 가져요. 청소년들로 이제 모임을 갖는 거죠. Entonces nosotros hemos tenido una reunión grande. 가지려고 생각을 해보지 못했어요. Nosotros nunca habíamos pensado iba a tener la reunión. Pero un día mi pastor, 야 우리 청소년들 앞으로 국제 시대를 만나가지고
Ya los jóvenes van a encontrar el mundo global. Ellos necesitan practicar el idioma inglés. Ya vamos a hacer competencias, concurso de idioma en inglés. Entonces, ¿cómo podría hacer ese evento? Obviamente durante ese campamento de inglés, como programa de oratorio, cuando ellos se presentan, ya nosotros podemos ver. 그래가지고 정부에서나 아니면 또 여러 가지 영어의 그 관계자들을 모셔가지고 심사도 보게 하는 거예요. Y obviamente entonces sí, del gobierno, de diferentes entidades, y formaba un equipo. Los alumnos se presentaban, lograban buena nota, entonces puede recibir premio. 근데 영어 말하기 대회를 했어요. Así nosotros comenzábamos campamento a hablar en inglés. 학생들이 많이 와요. Entonces muchos jóvenes nos acercaban. 그러면서 이제 영어 말하기 대회 1등들 3등 4등을 막 정해서 상품도 주고. Entonces obviamente de 1 al 5º grado hemos entregado. 그래서 그 아이들을 사귀는 거예요. Ya comenzábamos a tener la amistad y amigos. 돈을 받고 Y 변화가 있는 거예요. realmente como jóvenes habían escuchando el evangelio, cómo se cambiaba su vida. Realmente la Biblia está diciendo, 이렇게 영어 말하기 대회를 해서 tenga buenas amistades. 주면서 친구를 사귀니까. Entonces, a través del campamento de inglés, conocimos la policía. Nosotros podríamos convenir. 목사를 한번 내가 보내보자. 그래서 이제 국제 시대를 만났는데 Y en nuestra misión, por eso abrimos un colegio internacional. 그 나라 문화도 배우고 Ya nosotros mandamos los jóvenes a diferentes países para que ellos crezcan interiormente. Entonces nosotros ya enviamos los jóvenes, todo el mundo estaba muy contento. 그러면서 청소년들이 자꾸 생겨져요. Y conforme pasa el tiempo, como Dios 보이다 보니까 nos enviaba más adolescentes. 청년들도 많이 오시는 거예요. Obviamente entonces y muchos congresistas nos han venido, los alcaldes, y nosotros también anunciamos el evangelio, también y los congresistas y también los ministros han venido, también compartíamos con ellos, y después de entender el evangelio estaba tan contento, agradecido. Ya entonces ellos nos han invitado, ¿por qué no hacen campamento mundial en mi país? Por eso nosotros habíamos ido a África. 이러한 역사들이 바로 이렇게 두사하게 하는 일이에요. Realmente eso es la función de la paleta. 이렇게 먼저 앞서 가가지고 Ya primero va adelantado y luego preparando, colaborando. 자, 이런 일꾼 필요해 안 필요해? Ya, ¿usted qué les parece? ¿Ese tipo de obrero necesita en su iglesia, sí o no? 예. 또 이제 중요한 게 뭐냐면요. Ya, una cosa importante. 일꾼들은 이제 이렇게 앞서서 일을 하다 보면 Ya hay unos líderes que están trabajando adelante. A veces ellos también. 일을 하는 사람한테는 허물이 Ejemplo, ya cuando una persona no trabaja no tiene ningún defecto, pero una persona trabaja, ya esa persona tiene muchos defectos. 일을 안 하는 사람들. Ya una persona 일을 안 하는 사람들은 허물이 별로 없어. con dulce, 근데 뭔가 일을 azúcar. 만들기 위해서 뛰어다니는 사람들은 시행착오도 많고요. Ya una persona trabaja, muchos defectos, debilidades, ¿es cierto? 예, 베드로가 허물이 Ya una persona no trabaja, no tendría ningún defecto, debilidades. En el caso de Pedro tenía muchos defectos, ¿sí o no? 잘 나서시더라고 보니까. Pero siempre, él comete siempre errores. 굉장히 가까워요. Pero él estaba muy cerca con Jesucristo. 반면에 또 허물도 많아요. También, otra parte, él tenía muchos defectos. 이런 사람들이 필요해요. De verdad, en la iglesia necesita estilo de Pedro. 나는 이렇게 허물이 있다. Sí, yo tengo muchos defectos. 이렇게 연약한 거 많다. Sí, yo tengo muchas debilidades. 나를 안 믿는다. Sí, aún así no creo en mí mismo. 이러면서 믿음으로 막 차고 나가. Así, en esa manera, si realmente uno es siervo de Dios, no mira a sí mismo, camina y avanza. 이제 뭐냐면요. ¿Eso qué significa en eso? 쟤를 이렇게 긁어주고. Ya miramos esa, la paleta, ¿no? Esa paleta cómo está quitando toda la ceniza. Eso significa esa paleta
La paleta significa y reduce el espacio entre los miembros de la iglesia. También a veces esa paleta funciona como quita el malentendimiento en el corazón de entre los miembros. 교회 안에 이런 사람 참 필요하지, 그죠? En la iglesia necesita ese tipo de personas. 이런 부사 같은 일을 하는 사람 필요하죠. En la iglesia necesita ese tipo de personas como una paleta. 대안돼요, 대안. Y luego aquí también 고기를 담아가지고 번제단에다가 tazones, 일을 합니다. ¿cierto? Tazones y echa la carne luego con ese tazones llevando al altar. 번제단에다 이제 가져와서 이제 제사를 드리고 Obviamente entonces y ellos echaban la carne adentro de tazones, llevaban altares del holocausto. 로마서 12장 1절에 보면 Ya Romanos capítulo 12, el versículo 1, 거기에 이제 무슨 얘기가 있느냐면요. ¿qué está escrito allí? Romanos 12장 1절. 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 Romanos capítulo 12, el versículo 1. 이는 너희의 주님 Así que, hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. 이 몸뚱아리들 있잖아요. Ahora ya nuestro cuerpo, 하나님 앞에 이 제물로 드리는 것. entonces que le entregara 이걸 헌신이라 하죠. eso como sacrificio. 헌신할 줄 알아요. Ya la gente tiene que también sacrificar. 이제 그런 일을 하게 하는 건데요. So the basin does that work. 예. Vea, entonces, 보면요. 우리가 이제 그 속죄제를 드린다, 화목제를 드린다 할 때 보면 entonces cuando nosotros observamos, 내장을 긁어냅니다. y obviamente 내장에 기름기를 발라내요. cuando le entrega el sacrificio, tiene que quitar toda la grasa que estaba pegado al intestino, sacaba intestino. Ya, entonces tiene que primero sacar todo intestino, luego todo tiene que limpiar la grasa y luego adentro de tazones ya está llevando al altar del holocausto para echar encima del fuego. 그래 보면 Ya, observamos. 내장, 똥 이런 것들을 걸러냅니다. Entonces los intestinos y excremento todo tenía que sacar. 그리고 이제 그 겉에 있는 고기를 갖다가 드려요. Y luego solamente va a ofrecer, 여러분 가만히 solamente ofrecer entonces sí, la carne. 그래서 2장 20절에 뭐가 나오냐. Ya, entonces en Gálatas capítulo 12, el versículo 20 dice, 또 함께 십자가에 못 박혔나니. entonces estoy crucificado juntamente con Cristo. 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Ahora dice, ya no vivo yo, 이해하시겠습니까? Cristo vive en mi corazón. Ahora ya, ejemplo, una persona cazaba a un tigre. Luego una persona arranca toda la carne 가죽이 남았습니다. y una persona quitara toda la carne de ese tigre, solamente se quedara nada más piel de tigre. 그래가지고 털도 안 빠지게 하고 Entonces ya una persona arreglara muy bien ese piel de tigre, entonces mantenía muy bien. Entonces una persona utiliza como un chaleco. Ahora supongamos que si yo tuviera un vestido a través de hecho por el piel de tigre, entonces ¿cómo la gente me miraría? O mire como un tigre está caminando de pie. Mire, es un tigre cómo actúa. ¿Cómo un tigre se convirtió como un mono? Ah, eso es como un piel de tigre, pero adentro de esa piel que existía, entonces un hombre. Ah, entonces un tigre no vive, pero adentro de piel que una persona vive. Mire cómo camina, como un humano. Como igual manera, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Eso significa ya realmente Cristo vive en mí.
Entonces, aparentemente yo soy, pero adentro lleno de Jesucristo. Eso significa quitar a todos los intestinos. Luego Jesucristo entró en nosotros. Y luego así cuando caminaba, entonces aparentemente Pastor Liu, pero adentro Jesucristo. Entonces una persona recibe la guía de Jesucristo. Wow, entonces dice, wow, esa persona vive como si fuera Cristo. Entonces eso es por eso cristiano. 그 말 이해됩니까? 바로 이 대안은 ¿Me hago entender ustedes? 그런 일을 하게 해주는 그런 이제 Entonces los tazones así funciona. 교회 안에 새로운 사람들을 십자가 앞에 인도하고 Entonces así lleva a las personas nuevas 그들을 구원 en la iglesia a la cruz para ofrecer el evangelio, para que ellos también entiendan el sacrificio para entregar su vida. 그러니까 전도자 생활하는 거죠. Obviamente ellos son como ministros, ¿no? 저희 교회 안에 형제가 한 분이 있는데요. Adentro de nuestra iglesia hay un hermano. 진짜 복음을 잘 전해요. Él anuncia muy bien el evangelio. Hubo un suceso 이번에 소개를 받아가지고 병원에 갔는데 una vez a través de un hermano y me llamó al hospital. Y el papá de una miembro de la iglesia estaba esperando. Yo quería explicarle al papá de una hermana y él estaba muy enojado. Entonces él nos echó. Y imagínense, desde el hospital no nos aceptó, nos echó. Entonces nosotros fueron expulsados. 그랬는데 그 이제 자매한테 전화가 왔어요. Entonces la hermana me llamó. 아유 목사님 미안해요. Pastor, qué pena. 우리 아버지 성질 잘하죠. Mi papá tiene mal carácter. 우리 아버지 내쫓았지요 목사님. Entonces mi papá es muy terco, ¿no? 알고 보니까 그 환자들 중에 점잖은 환자한테 Entonces, y el, 전화번호를 가르쳐 주면서 y el papá de ella, 우리 아버지한테 무슨 일이 생기면 저한테 전화를 해달라고 했어요. entonces una vez a la hija cuando llegó al hospital, 그분이 이제 le repartía los números suya, porque le decía así, cualquier cosa pasa, el evangelio, cualquier cosa, alguna situación, llámeme. Entonces ella repartía los números de teléfono a los mismos enfermos que estaban en misma habitación. Y un día un señor, un enfermo en misma habitación le llamó. Y señora, usted mandó el pastor, su papá echó. 목사님 안무 할아버지가 돌아가셨어요. Y un día, y también me llamó, pastor, y abuelo fulano ya falleció. 그 목사님 그 가시마신 분전밥 대단한 그 할아버지 있잖아요. Ay, pastor, usted no sé, no, usted y no recuerde, hace poco tiempo un abuelo y echó usted desde el hospital. Uy, ¿qué hacemos? Uy, yo no le explicaba el evangelio. Uy, él habrá ido al infierno, ¿qué hacemos? Ay, me sentía muy pesado adentro de mi corazón. Y yo llegué a la iglesia y durante en el camino de funeral me sentía pesado. Realmente cuando él me echó y luego yo no podía anunciar el evangelio. Ay, él habrá ido al infierno, ¿qué podemos hacer? De repente un hermano estaba sentado en otra fila del vehículo, me comentó, pastor, el abuelo recibió la salvación. ¿Cómo? Yo fui, yo le expliqué el evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? Él me testificaba. Pastor, yo también había escuchado mala fama de él. Yo fui. Entonces con otros hermanos fuimos. Entonces, y también yo pensaba, así cualquier momento el abuelo me pega, entonces si él me golpeara, así yo quería escapar. Pero yo estaba anunciando el evangelio. El abuelo
De repente, sí, sí, sí. 그래서 우리 전범한 형제가 Entonces otro hermano me acompañaba. 하나님 말씀을 듣는데 Entonces, y él le comentó, abuelo, cuando usted escucha la palabra, porque dice, por favor, diga, amén, amén. O tal vez tiene la razón. Y amén significa estoy de acuerdo. Cuando usted escuche ya la palabra, está de acuerdo, diga, amén. De repente el abuelo, mientras escuchaba, le decía, amén, amén. Y uno se enfermo, estaba al lado de él, estaba asustado. ¿Cómo así el abuelo estaba repitiendo amén? Cuando el abuelo estaba escuchando el evangelio, Jesucristo terminó toda su condenación en la cruz. De repente él escuchó todo, el abuelo le decía amén. Y su esposa estaba asustadísima. Abuelo, ahora, mi amor, ahora ya no tiene el pecado. Amén. 다 놀래버렸어요. Todo el mundo estaba asustado. 그런데 얘기를 끝내고 Entonces ya, 우리 형제가 일어나서 이렇게 나가는 y el hermano ya, después de terminar el evangelio, se levantó, se va. De repente el abuelo despedía, chao chico, hasta luego. Cuando él salió. 어른이 복음 전해준 사람이 가는데 누워가지고 잘 가가 뭐야. Entonces un hermano le decía, 저 대문 앞에까지 나와서 abuelo, él le explicó el evangelio, ¿cómo puede acostar? Así dice, chao, por favor, tiene que despedir hasta la puerta del hospital. De repente el abuelo se levantó y caminaba, lo acompañaba hasta la salida, lo despedía. Chao, muchísimas gracias. Y estaba tan contento. El hermano lo visitaba varias veces y estaba tan contento cada visita. La hija estaba tan agradecida. Cuando yo escuchaba ese testimonio, wow, cuando yo miraba a ese hermano, yo estoy tan agradecido. Ese hermano, su especialista, tercera edad, él estaba anunciando el evangelio a los abuelitos. 야 우리 전범한 형제 진짜 은사 있다. Adentro de la iglesia, wow, un hermano tiene 그런 은사 있습니다. todo don. Usted también igual. 또 복음 전해보세요. Yo le decía a los hermanos, por favor, usted todo tiene el don, anuncie el evangelio. Yo le explicaba. Eso es como su función como tazones, ¿no? 또 이제 고기 갈고리가 있어요. Ahora Garfio, ¿no? 고기 갈고리는요. Y capítulo 27, ¿cierto? 이 갈고리는 Garfios. 이제 복음을 전해가지고 Garfios. 또 대단히 중요해요. Y hay un punto muy importante, una persona escucha el evangelio, pero también en el camino de Dios, a veces se cansa, a veces no quiero ir, a veces como y ya no quiere ver, no quiere hablar más, 내가 하는 일에만 등을 돌리고 싶은 마음도 있고요. a veces ya no quiere saber nada de la iglesia. Entonces hay problemas. Cuando ocurre alguna situación, entonces siempre hay 그 원인을 razón. 가지고 제거해 줍니다. Entonces le ayuda a solucionar. Entonces, ¿dónde está la fuente del problema? Eso es el problema. Solamente indica, eso es el problema y lo saca. Eso es Garfios. No es necesario establecer sí mismo. Alguna persona no lo reconoce. Ya alguna persona se cae en alguna situación. De repente se levanta mucho deseo de la carne. Alguna persona quiere tener mucho material. Alguna persona sí tiene. Alguna persona causa el problema. Entonces un hermano tiene el don. Exactamente así lo comparte la comunión para solucionar su duda, su desconfianza en la iglesia. En la iglesia es necesario ese tipo de hermano. Sí, es necesario. 그리고 전도가 안 된다. Una persona dice, no puedo anunciar el evangelio, me gusta el mundo. Y algunas personas también, ¿cómo se inclina hacia el mundo?
Unos jóvenes están diciendo ya no quiero ir a la reunión de universitarios, pero cuando una persona tiene el don, se le acerca, comparte la palabra con ellos, cómo se cambia la vida. 신앙이 성장되는 거 아니에요? Conforme pasa el tiempo, cómo se cambia. 교회 안에 그렇게 교제해 주는 사람이 필요해 안 필요해? Adentro de la iglesia necesita un mentor, ¿sí o no? Para compartir con usted, ¿sí o no? ¿Sí? 제가 이제 한국에 있으면서 Cuando yo estoy en Corea, 이제 우리 교회가 1년 동안 이제 해외 선교비도 보내고 이제 해외 en nuestra iglesia también necesita el fondo, ¿no? Para apoyar a las iglesias exterior, hacer eventos, actividad, diferentes cosas. En este año aproximadamente necesitamos $200,000. Entonces ya en este año vamos a orar a Dios, luego vamos a recaudar el fondo. Entonces ya nosotros también hicimos la ofrenda decidida. Obviamente yo también tampoco tengo dinero. Imagínense, yo recibo mi salario $400. $400 es muy difícil vivir. Eso no es como un gasto de un hijo de millonario. Pero nosotros también necesitamos tener la ofrenda decidida. Yo también, mi esposa y yo, nosotros pusimos mucha ofrenda decidida. Dios nos dará. Entonces, después de tener esta ofrenda decidida, unos hermanos se había hundido la situación, no tengo dinero. ¿Qué hacemos? Hermanos, ahora ustedes todos participan en la ofrenda decidida. Usted nunca piense que no debe ofrendar el dinero. Realmente sí, ahora usted ofrenda, Dios va a maldecir a usted. No tiene que dar su dinero, tiene que darle el dinero de Dios, no es suyo. Usted jamás ofrende. Entonces, Dios mío, entonces Dios me da, yo le entrego eso a Dios. ¿Cuál es el problema? Realmente, ¿qué sería el problema? Nada. Nada causa problemas, ¿sí o no? Entonces yo me acerqué, yo le pregunté al hermano, porque un hermano está pasando una prueba. Yo le decía, usted no tiene que ofrendar. Dios le habrá dado algún dinero para ofrendar. Eso tiene que ofrendar. Como pastor, ore. Padre mío, yo puse la ofrenda de esta tal cantidad. Yo necesito para la obra de Dios. Tú tienes que darme en eso. Si Dios me da, le doy la ofrenda. No me da, yo no voy a ofrendar nada. Dios me permite la ofrenda, así yo tengo que orar. Cuando Dios me da, nos da, entonces absolutamente aquí tiene que darle a Dios. Por favor, importante. ¿Me hago entender? Así es. Sí, me decía que sí. Ore a Dios. Entonces, ya, usted ya, cuando logra el dinero, ese para Dios, no para ti. Entonces, un hermano podría tener alguna dificultad, nada. Alguna persona pasa una prueba del fondo, trabajo. Entonces ya necesitamos un hermano, tiene el don para conversar algún punto importante. Eso es un garfio. Ese tipo de hermano es necesario. Último, ahora ya nosotros podemos ver sus braseros. Sus braseros es un reflejo de Espíritu Santo. Y cuando una persona vive sin fe en Dios, entonces la iglesia se convertirá como iglesia Laodicea. Cuando nosotros observamos en Apocalipsis, habla Esmirna.
luego Filadelfia. 서머나 교회는 핍박이 많았고 Esmirna, en esa época había muchísima persecución. 필라델피아 교회는 형제 우애가 아주 좋았어요. Entonces Filadelfia, que tenía mucha hermandad entre los hermanos. 교회는 책망을 안 들었는데 Entonces hay dos iglesias, no había recibido ninguna exhortación. 책망을 많이 들었어요. La Odisea había mucho y escuchaba mucho la exhortación. Y es tibio. 영이면 영, 육이면 Es espíritu o carne. 빛이면 빛이고 어둠이면 Eso es 어둠이어야 되는데 luz o oscuridad. 백색이고 흑색이면 Eso es blanco y eso es negro. 가운데 회색 분자가 됐다. 회색. Realmente entonces una persona está en medio aprovechador. 개구리 같은 놈이다. Entonces una persona como rana. 이거 박쥐 같은 인생. Eso es como un murciélago. 어쩌면은 쥐가 됐다가 Y algún momento puede ser como un ratón, puede ser como un ave, una ave. 개구리는 Entonces si el ratón, una rana vive, 어쩌면은 바깥에 나와서 곤충처럼 살다. imagínese una rana está viviendo en un lugar. 너 내 편이나 마귀 편이나 Dios quiere que hijo de Dios que tenga solamente una identidad para servir a Dios. 서가지고 살지 말고 그 회색 분자야. Entonces una persona está en medio, es un aprovechador. Dios no quiere aceptar ese tipo de persona, tiene que fijar su corazón. 그것처럼 그래 살면 안 돼. Entonces, no tiene que vivir en esa forma. Estaba lleno del Espíritu Santo. 복음을 위해서 이렇게 막 교회 안에서 화우처럼 역할하는 사람이 있어. Hay alguna persona funciona como un horno adentro de la iglesia. 교회는 그런 사람이 필요하지. 그죠? La iglesia necesita ese tipo de personas. 큰 겨울날 날로 펴나봐요. 날로. Imagino, ¿no? Ya en el invierno una persona encendiera el fuego, ¿cómo estaría? Adentro de la iglesia está lleno del Espíritu Santo, mucha gente se le acercaría a él. Imagínense, solamente nosotros estamos al lado del horno, entonces ¿cómo me sentía? Me sentía caluroso. 그런 사람이 필요해요. En la iglesia necesita ese tipo de personas. 어디 가면요? En Alemania 우리 오영신 선교사님 계시는데요. hay un misionero, Oyonshin, 제가 이제 유럽을 조금 알아요. y yo conozco poco Europa. 전도가 잘안 돼요. Europa muy difícil anunciar el evangelio. 이분들이 호가 높은 사람이에요. Entonces los alemanes tienen su prejuicio muy alto, muy alto corazón. Obviamente cuando un asiático anuncia el evangelio, ellos se ríen. Mucha gente lo rechazaba. 그런데 우리 오영신 선교사님은 Pero nuestro misionero Oyonshin, entonces 편에 안 눌리시는 거예요. él no mira la situación, está anunciando el evangelio. 이 때문에 복 받아. Entonces mire, a Alemania recibe la bendición a través del evangelio. 한 60명을 무전 전도행을 보내는 거예요. Imagínense, una vez él mandó 60 misioneros temporal y una vez 80 misioneros temporales, el viaje misionero sin dinero. 돈 가져가지 말아라. Entonces no lleva el dinero, 당신 가져가지 말아라. no lleva la comida. 너희들 하나님 복을 걸 준다. Entonces Dios sí o sí le va a dar toda su necesidad. No mire a sí mismo. Anuncia el evangelio. 그리고 때리거든 빠져라. Entonces cuando le golpee, recibe el golpe. Y alguien le mata, muera. 7, 80명 무전 전도행을 막 Entonces 70, 80 jóvenes, el viaje misionero sin dinero. 하루만 갔다 와. No solo un día, un mes. Durante un mes, 30 días. ¿Dónde dormían? 어디서 먹으면 ¿Dónde comían? 어디서 잠을 잘 겁니까? ¿Dónde entonces podría estar? Entonces, increíble. En sociedad Europa es imposible. 그래가지고 막 복음 전하고요. Ellos anunciaban el evangelio, ellos compartían la palabra y estaba tan agradecido. 그리고 이분 있잖아. 프랑크푸르트에 6층짜리 빌딩을
y él compró un edificio sexto piso en Frankfurt. 주님이 독일의 센터를 주신다. Entonces, y el Señor nos dará el sexto piso. 그래가지고 제가 가보니까 Cuando yo fui a Europa, 한 층에 한 110평, 20평쯤 되는 건물 6층이에요. entonces cada piso más o menos 360, 390 metros cuadrados, sexto piso. Hay bastante, ya bastante entonces espacio. En abril vamos a tener un campamento, una gran campaña en Alemania, como Dios nos ha dado. Y una vez me comentó, me habló, pastor, 우리 독일에는 이제 4월달 되면 pastor, 종교개혁 400주년이 되는데 un día él me llamó en abril. 독일에서 기념 행사가 아주 커요. En abril vamos a tener 크리스마스 칸타타보다가는요 como 부활절을 더 크게 여겨요. reforma de la religión. Martín Lutero, ya 400 años. Pastor, nosotros podríamos hacer cantata de la Pascua. No tenemos la capacidad a realizar el vestido. Por favor, que nos ayude. Y yo le decía que sí. Entonces, en nuestra iglesia hay varias hermanas con costurera. Entonces nosotros traímos entonces el vestido. Entonces del vestido de sumo sacerdote, general, también soldado de Roma, como para los actores estaban preparando. Entonces sí, me envió una carta y está muy contento, agradecido. Ahora nosotros también, nosotros estamos preparando cantata de la Pascua en la Semana Santa. Realmente en Alemania, y ellos como menosprecian a los asiáticos. Pero él no miraba la situación. Ya fuertemente está caminando por la fe. Y por eso entonces alrededor de él también su corazón está muy firme. En Europa, la misión era muy difícil. Pero ahora como funciona como un horno bien caliente adentro de la iglesia, también hay alguna persona necesita como horno. Yo anhelo adentro de la iglesia que hay algunos hermanos como un horno. Al lado del altar del holocausto que existía, ese tipo de hornos, utensilios. Yo anhelo que en su iglesia también necesita ese tipo de obreros. Por favor, primero yo quiero que usted primero que sea un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que adentro de la iglesia Dios levante los obreros. Yo anhelo que su iglesia sea madura como obrera. Gracias, oremos. Gracias, Padre, te agradecemos. Tú, Señor, nos salvaste desde el pecado. Tú nos permitiste el Espíritu Santo. También nos ha dado un programa agradable. Cada día, Señor, estamos muy agradecidos porque tú estás expandiendo el reino de Dios. Dios bendice a todos los ministros que participando en ese evento. Te agradecemos por ese día. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias.